el año que viene y pienso hacer todo el día mi cumpleaños, así que si alguien quiere ir, porque todos los días no se cumple 50 años. Y lo voy a hacer desayuno, picada, almuerzo, postre, después voy a hacer, ¿qué más? La merienda y después la cena. Y al otro día no sé cómo vamos a quedar, pero... Así que, bueno, después me confirman que quiere ir. Por ahí pido prestar la casa a mi hermano porque mi casa es muy chiquita. Bueno, nosotros nos criamos, yo soy de Santiago, mi mamá y mi papá. Y después todos los demás hermanos nacieron aquí. Yo me crié, hermanos, en un hogar donde hubo mucha violencia, ¿sí? Mucho engaño, mi papá le engañaba mucho a mi mamá. La golpeaba mucho, así tanto que durante casi 20 años hubo de abusos y golpes, ¿sí? Abusos verbales, llegar al punto, hermanos, de que, por ejemplo, me mandaba mi papá a hacer los mandados y él escupía en el suelo. Miren lo que le estoy diciendo. Él escupía en el suelo y después que escupía en el suelo, antes de que se secara la saliva, yo tenía que volver del mandado. Así que imagínense lo que era, ¿saben? Criarse siendo niña y ver todas las miserias, ¿no?, que uno vive en un hogar de violencia. Cuando mi papá venía borracho, nos levantaba a la madrugada, nos pegaba, y así uno se va creciendo. Y el miedo yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar que fui una vez a un almacén y había mucha gente y yo no sabía cómo decirle a las personas que se apuraran, que me dejaran comprar, porque si no volvía mi papá me pegaba. Y si yo llegaba a volver y la saliva se secó, me pegaba, ¿sí? Venía a la madrugada, nos levantaba, nos pegaba. Venía al mediodía, borracho capaz, venía con un cuchillo, hermano, raspando la pared así, nos pegaba. Mi mamá le contestaba algo, le pegaba a ella, nos pegaba a nosotros. Y así me fui criando en un hogar donde hubo violencia. Pero mi mamá era una mujer, hermanos, de que era buena mi mamá, pero en el hecho de que nunca nos defendió. Y ahora yo que soy madre me doy cuenta de que si por ahí usted, con razón o sin razón, me reta a mi hijo, a mí me duele, yo salto, ¿verdad? Porque él es el reflejo de toda madre. Usted fíjese que a la leona o no nos comparamos a los animales, pero si usted a la perra recién parido o le quiere tocar un cachorro, ¿qué hace? A que sea el dueño le muerde la mano. Pero mi mamá era un tal sometimiento, hermano, de que mi mamá no hacía nada, ¿sí? Mi papá nos golpeaba y nos tiraba arriba de ella y ella toda así, no decía nada. Ir creciendo, hermano, viendo que mi papá le pegaba con cadena, le arrancaba los pelos de acá, me acuerdo, le tiraba para abajo, le dejaba todo sangrado. Un día la desnudó, mire, era un domingo a la tarde, mire, no me olvido más, yo ya tenía 14 años. Pasaron los vecinos, así que vieron que los domingos siempre va a visitar uno al otro, y pasaron los vecinos así, y mi papá le pegó tanto a mi mamá, me acuerdo que le desnudó todo, hermano, amén. Y yo siempre tratando de defenderla a mi mamá, porque era mi mamá, y me dolía lo que mi papá le hacía. Y me dio vergüenza y yo le quería tapar a mi mamá porque pasaba la gente, claro, es lo mismo que ahora nosotros vamos caminando y si vemos un caso de violencia, eso nos horrorizamos o queremos involucrarnos, ¿verdad?, a defender. Y yo no me acuerdo siempre, miren, que tenía una remera celeste y yo por defenderla a mi mamá, que mi papá me pegó una piña, me sangró toda la nariz, ¿sí? Y me decía que vaya a esa gente a preguntarle qué tenía que mirar. Y como yo no me apuré, hermanos, a decirle, nunca me olvido que mi papá me dio una patada aquí en el huesito dulce, me tiró en una santa, los vecinos salieron a mirar todo. Y una vergüenza, hermano, porque uno cuando es adolescente tiene vergüenza de muchas cosas. Y no había nadie que nos ayude. Eso era lo peor, porque no podíamos pedir ayuda a nadie. Porque ni mi mamá misma nos defendía a nosotros, por el mismo miedo que le tenía. Mi papá era como una bestia, no un animal, una bestia. Y así nos fuimos criando, hermano. Más o menos yo, mi hermana Cristina, que tiene 40, así cada 2 años nos llevamos, mi hermana Adriana,
y mi hermano José, que tiene 46 años ahora. Pero la diferencia era que los otros no recibían golpe, pero sí el daño psicológico de ver, de Carlitos, mi hermano Carlos, mi hermana Adriana, de ellos estar ahí, tapados con la frazada, con lo que tenían, para no hacer ruido, para que no les pegaran, ¿sí? Entonces, gracias hermano. Ellos se criaron con ese odio hacia mi papá. A tal punto, hermanos, que cuando mi hermano Carlos, antes de convertirse al Señor, él siempre, hasta los 17, 18 años, él decía, yo lo voy a matar a papi, yo lo voy a matar. Y empezó el regimiento y me acuerdo que un día yo estaba cosiendo en la máquina, yo ya tenía flor, me decía él, yo lo voy a matar. Mi papá estaba durmiendo y dice, yo lo voy a matar, pero con un odio, hermano. Y yo le decía, pero vos lo vas a matar a él, vos pensabas, vos lo matás a él, pero lo miraba así, estaba sacado de sí, dice, a mí no me importa, yo lo voy a matar por todo lo que le hizo a mami, ¿sí? Y yo le decía, te vas a ir a la cárcel, no me importa, decía. Pero qué bueno que él dio, hermano, que en ese trayecto él encontró un día, me acuerdo del hermano Alejandro Gómez, que está en Salta, siempre fueron amigos del mundo, y después cuando estaba en la iglesia él invitó, le dio un tratadito y Dios trató con él y le pidió perdón a mi papá, sí, una vez convirtiendo, ya cuando se convirtió él sacó todo lo que había en el corazón, pero mi papá no entendía, hermano, era como una bestia mi papá, en ese tiempo. Pero yo cumplí, me acuerdo, eso pasó después, porque antes yo, hasta la edad de 18 años, uno empieza a ver que las cosas no son como cuando uno es chico, ¿verdad? Y empezaba a decir, ¿por qué mi mamá aguantaba tanto? Y criarse en un hogar así, hermano, de tanta violencia, le hace crear a uno tantos conflictos dentro de uno, tantos miedos, tanto temor, que uno no sabe, capaz que me pasó a mí, que conocí una persona, hermano, que es el papá de Florencia, a la edad de 18 años, 19 casi, y me demostró un poquito de cariño y uno, ahí va, ¿verdad? Pero como el diablo sabe usar los instrumentos, hermano, y las personas malas, porque era una persona mala, supo conquistarme, supo enamorarme, sí, tenía muchas atenciones, y nosotros como mujeres siempre nos gusta que nos traten bien, con la diferencia que él era una persona comprometida, ¿sí? Él me mintió de principio, pero después cuando ya me dijo, yo ya estaba enamorada, no tenía a Cristo, y así transcurrieron, hermano, casi 8 años. Pero en esos 8 años había mentiras, gracias al Señor, que yo siempre dije, a mí nunca un hombre me va a levantar la mano, nunca, porque yo decía, yo me crié en un hogar de violencia, yo decía, algún día Dios me tiene que, sin conocer al Señor, decía, Dios me tiene que dar una familia, porque eso es lo que yo quiero. Me acuerdo en una siempre cuando voy de mi casa, así doy la vuelta a la esquina, me acuerdo, hermano, las veces que cuando yo era niña y adolescente le decía a Dios, miren hasta qué punto llega un niño cuando se cría en un hogar con violencia. De decirle a Dios que quería estar ciega, de que quería estar paralítica, de que quería tener alguna enfermedad, algo para que mi papá no me pegara. Mi papá me ha llegado a pegar, hermano, hasta que yo me orinaba encima, a la edad de 12, 13, 14 años, ¿sí? Y digo, solamente Dios hace la obra, porque después yo a mi papá le perdoné, volví a mi casa, todo, pero a la edad de 18 años me acuerdo que una vez, porque yo le contesté solamente que él me estaba acusando de algo que encima, hermano, él quería someternos tanto, de que quería pensar, que le dijéramos todo lo que nosotros pensábamos. Si nosotros nos quedamos así, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando? Venía acá y nosotros nos paramos ahí y pa, ¿sí? Nos hacía que mi hermano, con mi hermano José y yo, vocemos y nos peguemos hasta que nos sangráramos todo. Y el borracho, hermano, estaba así, no me olvido nunca eso, ¿sí? Y yo ahora que tengo mi familia, digo, ¿cómo uno puede al hijo hacerle eso, verdad? Si una vez se le reta o le pone penitencia y ve que el hijo llora, y aunque se lo merece, a veces quiere ir a consolarlo ahí, o después y le dice, bueno, hijo, mira, no hagas así, porque... Y no pegarle, porque yo a mis hijos no les pego. Les pongo su disciplina, que duele más y es más efectivo.
Pero yo siempre, cuando fui grande, le dije a mi papá, a mi mamá, ¿por qué vos permitiste que nos pegara tanto? ¿Por qué permitiste que te pegara tanto? Vos le digo, ahora que somos grandes, nosotros, por eso yo siempre digo, cuando me toca predicar, usted todo lo que haga su hijo el día de mañana le va a reprochar. Mis mismos hermanos le dicen, ¿por qué vos no dejaste que nos pegara, papi? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué dejaste que nos marcara? Porque ahora estamos marcados de mis hermanos que no tienen al Señor. Y aunque yo tengo al Señor, pero eso no me olvido. Sí perdoné, pero eso me dejó marcada. Pero lo bueno es que uno rescata de eso para no hacer a sus hijos y no hacer a las otras personas así, ¿sí? Y a la edad de 18 años, hermano, me acuerdo que esa mañana él me dijo, y yo empecé a trabajar a los 14 años me sacó afuera a trabajar mi papá. Me acuerdo que en un momento él me dijo cuando tenía 14 años y salía a buscar trabajo y yo no sabía nada, hermano, de la vida, de nada, ni conocía nada, porque siempre estuvimos, yo criando a mis hermanos, mi mamá tenía los hijos y yo como mayor tenía que criar los hijos y todo, hermano, lavarle los pañales, ese tiempo no había pañales descartables, tenía 9, 10, 11 años, levantarme a esa hora a la madrugada, hacerle la leche a mis hermanos, todo cosas de que no corresponde a un niño o una niña, ¿sí? Me acuerdo que cuando tenía 14 años, 15, me mandó a buscar trabajo. ¿Y quién le da trabajo a esa edad a alguien? Nada, hermano. Y volví y me dijo, ¿consiguió tu hija? Porque no me hablaba. Si consiguió tu hija trabajo, y mi mamá le decía no. Entonces dice, bueno, mañana se va a buscar trabajo y que no vuelva si no consigue trabajo. Y yo, como podía, le pedía a Dios a mi manera. Hermano, si ese día conseguí un trabajo y no volví como hasta las 5 o 6 de la tarde. Y mi papá nada. Mi mamá ahí y mi tía le dijo, si llega a pasar algo negra, algo a la negra, dice, yo les voy a denunciar a los dos. ¿Sí? Pero conseguí un trabajo, vine, y después era, si yo salía a las 5 de la tarde, tenía que estar a las 5:30 en mi casa. ¿Y saben lo que era venirse colgada en los colectivos así, hermano? Yo chiquita, encima era flaquita, agarrada así, para poder llegar al horario, y ni un minuto más tenía que ser. Y eso es un sometimiento, es un horror vivir eso, es un horror. Yo creo que aquel que ha vivido en un hogar de violencia sabe lo que es eso. Yo escuchaba el testimonio del hermano Javier el otro día en la campaña y dice, es una cosa, una impotencia, hermano, de cuando uno es niño, de no poder hacer nada, de querer gritar y no poder y ver que nadie nos puede ayudar. Nadie te ayuda, nadie se quiere meter. Y a la edad de 18 años, hermano, me acuerdo que ese día mi papá me agarró y me dijo, yo le contesté, porque a los 18 años ya forjamos un carácter, queremos contestar. Y fue solamente para que me dice tu hija, porque me dejó salir a pasear la casa una compañera de trabajo y no volví a las 5, volví 5:10. Ay, hermano, ¿sabe la escena que hizo mi papá? Gracias a Dios nunca hubo abuso sexual de parte de mi papá, ni otra clase. Dentro de todo uno le da gracias a Dios, porque hubiese sido peor eso, ¿sí? Y me acuerdo que me dijo, bueno, todos los días esta señorita, cuando yo venga la quiero ver durmiendo. Y mi papá venía a las 6 de la tarde y yo tenía que estar acostada, tapada hasta acá, hermano. Y así pasó una semana. Y seguía, como dice, buscándome, y yo le contesté. ¿Para qué le contesté, hermano? Al otro sábado vino, todo borracho, hermano, me levantó de acá, me dio unas par de piñas, a veces yo me río porque digo, una par de piñas, pum, pam, y mi mamá también, y me acuerdo que mi mamá dijo, no aguanto más, salió corriendo, y yo corriendo atrás de ella, toda sangrada. Y porque mi mamá ya había amenazado un par de veces de irse y no se iba y volvía. Y mi mamá dice que tenía ese pensamiento de ir y tirarse bajo de un camión ese día. Pero como me vio que yo pasé corriendo, yo le dije, yo me voy, pero no vuelvo más, le dije. Y me fui a la vuelta de la casa de mi tía. Y llegué así, hermanos, todo, y me acuerdo que fuimos a la policía, hicimos la denuncia. Y un re lío, hermano, y yo me quedé en la casa de mi tía, y así fui responsable porque eso pasó un sábado, yo al lunes me fui a trabajar toda marcada, todo el ojo así negro, toda la boca rota. Y la señora del trabajo me dijo, si querés vamos a hacer una denuncia en un juez. Yo le digo, no, ya está, porque uno no... Tenía miedo, a la edad de 18 años, tenía miedo. Y como le digo, con todo eso apareció alguien que me brindó un poquito de amor. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes, no me voy a cansar nunca de aconsejarles, espere la voluntad de Dios. Porque nosotros ya, los jóvenes ya conocen a Cristo aquí, ¿sí? Conocen a Cristo, yo no conocía a Dios. Y me involucré con una persona, hermano, de cuál era el ser más egoísta.
Él era casado y tenía 2 hijos. Así todo yo aguanté casi 8 años estar con esa persona, con la esperanza, la mentira de decir que algún día íbamos a estar juntos. Y yo miren, ni siquiera quise tener hijos, porque yo decía, yo el día de mañana quiero tener mi familia. Yo no quiero tener hijos así, para acá ni para allá. Yo quería tener esa familia que nunca en mi casa hubo una familia. Lo único que hubo violencia, malas palabras, maltrato, carencia de muchas cosas, así como le contaba el miércoles a las hermanas, que mis hermanos eran ya adolescentes, niños, y no tenían ropa interior, hermano. No era porque mi papá no trabajara, era por la negligencia misma de mi mamá, y cuando el diablo reina en un hogar, hermano. No teníamos nosotros ropa interior tampoco, nos daba mi tía ropa, zapatos. Yo no iba a la escuela a veces porque no tenía zapatos. Me acuerdo que una vez me regaló mi tía unos zapatitos blancos con unos moñitos así rosa y todos así doblados como payasos para adelante, y yo me fui porque siempre fui así como dura. Yo digo, los mismos golpes me hicieron dura, ¿sí? Que me sirvió, en la vida me sirvió. Y íbamos a 5º grado y yo era re machona, encima me subía acá, hermano, en las chapas, ahí saltaba, y los chicos se me empezaron a reír de mis zapatos, ¿sí? Y yo me peleaba con todo el mundo, ¿sí? Varón, mujer, yo me peleaba. No dejaba que nadie me pase por encima, nunca, hermano, nunca dejé que nadie me pasara por encima, ¿sí? Y así todo, hermano, yo me fui a enamorar de una persona de la cual no tendría que haberme enamorado nunca, nunca, hermano. ¿Por qué? Porque eso después, ahora que a medida que le voy contando, es terrible, el tal hasta dónde se desencadenó, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no tenía en su hogar la contención de decir de que mi mamá me podía haber aconsejado, me podía haber dicho, no hija, no te conviene, o pelear, ¿sí? Miren, mi hija Florencia se casó a la voluntad de Dios, pero yo la peleé hasta lo último, que es más grande que vos, que es muy serio, que no, fíjate, todo un día, una noche por el Facebook, pero pensalo, porque gloria a Dios que el hermano es consagrado, pero así todo uno siente que le roban algo, ¿sí? Y yo no tenía todo eso, que me cuidaran, que me aconsejaran. Y agarro una persona que es 10 años más grande que yo, me manejó como quiso, ¿sí? Y siempre la promesa, algún día vamos a estar juntos. Hermano, yo esperé. Llegó un punto más o menos cuando yo tenía como 24 años, yo veía que era todo mentira, porque el amor del mundo, ¿qué te da? Nada. Te saca todo, te saca, hermano, y te saca, y era una persona solvente que quería que ni siquiera que tenga amigas, ni que hable con nadie, pero yo siempre me rebelé contra la rutina, siempre me rebelé contra lo que me dice, no, eso es Violeta, sí, pero siempre como que le busqué la vuelta, no me quedé conforme, ¿no? ¿Será que el Señor me hizo así? Y la verdad que yo estaba re enamorada de esa persona, pero no sirve de nada el amor del mundo, hermano, ¿sí? Porque es un amor carnal. Por eso el joven cuando se enamore tiene que ser un amor de Dios. ¿Por qué? Porque no solo, como yo siempre digo, ahora que somos toda gente adulta, es la cama todo. No lo es, hermano, eso es algo complementario dentro del matrimonio, pero está lo otro, ¿sí? El amor que cuando uno se enferma le tiene que amar igual, de la misma manera el sentimiento no tiene que cambiar, porque el matrimonio es para toda la vida, hermano, para toda la vida. Fíjense que yo al muchacho que nos alquiló aquí el lugar para la escuelita nuevo, dice que él me dice, digo, ¿vos cómo te llamas tanto? ¿Cuánto yo tenés tanto? ¿Y sos casado? ¿Estuviste casado? Yo enseguida empiezo a preguntar. Y me dice, no, me voy a probar ahora con mi novia, dice, estamos viendo. ¿Qué vas a probar? ¿Tiene el mismo proyecto? Sí. ¿Sienten lo mismo? Sí. ¿Le gustan las mismas cosas? Y cásate, ¿qué te vas a andar probando? Le dije. ¿Sí? Porque es verdad. ¿Cómo probando? Bueno, les sigo contando. Entonces, hermano, llegó en un punto a la edad de 24 años, yo dije, me está tomando el pelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podía ser, y yo nunca fui a molestar a